nos metemos en la realidad en el diván para hablar frente a ese espejo en el que nos vemos individual y colectivamente. Y en este caso para recuperarnos también en algo al que hicimos especial referencia la semana pasada y que tenía que ver con el salir de una enfermedad, que habla de un duelo, de una experiencia muchas veces traumática, pero también en poder reconvertir esa experiencia en un ejemplo de lucha y para otros y otras que pueden estar transitando por esa misma situación. Y para eso saludamos a la licenciada Yanina Moreno Zamanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo le va, Pablo? Muy bien, ha tenido mucha repercusión la nota que realizábamos la semana pasada con Analía Bruera y fundamentalmente su análisis que permitió entender mejor lo que significa pasar por una situación de esas características, lo que expresa, ¿no?, haber transitado por esa enfermedad, en este caso era el cáncer de mama, que había sufrido, padecido Analía, y cómo logró, después de aquella instancia, convertirse en presidenta del ALSEC y además poder acompañar a otras mujeres que pasan por eso, ¿no? Sí, y también a mí me gustaría recalcar esto que dijo como al final, de que eso se convirtió como en un propósito de vida, ¿no? Y cómo te cambia la vida, no solo en 2 segundos cuando te diagnostican, sino también a partir de toda esa lucha y esa transformación, porque cambia radicalmente el sentido, digamos, de la vida. Y bueno, esto que también se tomó desde los oyentes, de otras personas que se sintieron identificadas, me parece sumamente valioso. Muchísimas, fundamentalmente mujeres. Sí. Aunque también algunos hombres que valoraban a Analía, que la conocían en lo personal, y otros y otras que pasaron por instancias similares. Y hemos recuperado uno de esos testimonios que me parece que nos va a ayudar mucho a comprender lo que implica transitar por instancias de estas características y fundamentalmente cómo se vive el después. Hablamos de Ángeles Campos. Voy a hacer una breve introducción porque nos encantaría que ella nos pueda relatar, Yani, la vivencia y la situación por la que tuvo que atravesar. Nos contaba que en el 2019, mientras esperaba para un trasplante de riñón, lo que ya es una situación absolutamente desafiante, ¿no?, en materia de salud, recibió el diagnóstico de un cáncer de mama. Debió someterse a quimioterapia, cirugía y 1 año de tratamiento de inmunoterapia. Y está en contacto con nosotros para contarnos cómo después de aquel tremendo desafío pudo reconstruir su propia vida. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Callejón y Yanina Moreno te saludan. Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un placer. Igualmente. Primero agradecerte muchísimo que nos hayas transmitido esta experiencia y queremos recuperarla para poder también analizarnos en ese lugar en el que a veces la vida nos pone en situaciones tan complejas, tan difíciles, límites, pero que después de eso hay una vida por hacer, por disfrutar, por compartir, y que en todo caso la lucha ha tenido mejores consecuencias. Pero contanos, en principio, ¿qué fue lo que pasó en aquel 2019? Bueno, primero agradecerte por haberme contactado y permitirme contar mi historia a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, en el 2019 yo esperaba, esto fue previo a la pandemia, esperaba un trasplante de riñón. Había recibido la noticia en mayo de ese año que necesitaba un nuevo trasplante de riñón. En el medio sucedió todo lo de la pandemia, que nos frenó un poco la vida a todos. Y en el 2020, cuando puedo volver a Buenos Aires, que allá yo hago los tratamientos, en el medio de una actualización para una nueva evaluación para un pretrasplante, me diagnostican el cáncer de mama. Y bueno, y ahí empezó todo mi camino. Yo en esos momentos estaba en diálisis, en hemodiálisis, y para mí se me paró el mundo, pero no tanto porque yo no le tenía miedo al cáncer, sino que mi problema en ese momento y actualmente siguen siendo las diálisis, ¿no? Yo sabía que bueno, que si me había tocado luchar contra el cáncer,
le iba a dar batalla y sabía que tenía detrás mío un entorno que me contenía, me acompañaba y me sostenía, ¿no? Que creo yo que lo fundamental en estos tratamientos largos es ese, todo el entorno que vos puedas tener, familia, amigos, la religión, independientemente de la fe que uno tenga, pero bueno, ese era mi sostén, y yo siempre dije que a mí no me gusta que me digan que soy una luchadora. Pero bueno, en ese momento me iba a presentar a ver pelea con esas armas. La familia, que siempre tuve mi familia ahí, al pie del cañón, siempre tirando para adelante, desde mis papás, mi hermano, mi sobrina, tías, tíos, primos, bueno, todos, amigos incontables, y la fe. Yo, en mi caso, siempre fuimos muy creyentes, y bueno, siempre sosteniéndonos de eso, y del grupo médico que en ese momento yo había elegido con el cual hacer mi tratamiento. Era difícil mi tratamiento porque no era solamente una paciente oncológica, sino que también era una paciente en lista de espera, entonces había que ver bien, estudiar muy bien la medicación, qué medicación me iban a poder aplicar, cuál no, sabíamos bien que por ahí no se podía ir con todas las herramientas más potentes, porque yo era una paciente compleja, ¿no? En diálisis, en su momento, y ahora también, yo vivo acá en Río Cuarto, viajaba cada 20 días a hacer quimioterapia. No fue fácil, la verdad, Pablo, que no fue fácil, pero hoy, después de ya haber terminado, como te conté por mensaje, haber terminado mis quimios, haber pasado por una cirugía, haber transitado todo un año completo de inmunoterapia, hoy me encuentro solamente con controles y muy bien. O sea, para mí esa etapa ya está. Ahora me encuentro en otra etapa que es la espera de mi trasplante, pero también tuvo mucho que ver esto de los controles. Yo siempre me controlé cada 6 meses por ser una paciente de riesgo. Mis estudios ginecológicos eran cada 6 meses. Eso tiene mucho que ver. Ángeles, permíteme hacer una breve síntesis y corregime si está bien. Vos habías recibido un trasplante de riñón y mientras esperabas nuevamente un nuevo trasplante es cuando te diagnosticaron el cáncer. Correcto. Yo en el 2002 recibí un trasplante de riñón por primera vez. Me duró 20 años y en el 2019 lo pierdo y bueno, en el 2020 me diagnostican el cáncer de mama. ¿Y ahora estás esperando un nuevo trasplante? Actualmente no, porque bueno, en los pacientes oncológicos tenemos que tener un tiempo de vigilancia. Si bien yo ya lo superé a ese tiempo de vigilancia, bueno, los médicos quieren ser un poco más prudentes, porque bueno, sabemos también que ante un trasplante voy a estar muy inmunosuprimida y bueno, quieren evitar cualquier otra complicación. Entonces no me encuentro en lista de espera hasta no obtener el alta definitiva por la parte oncológica. En estos momentos yo hago diálisis peritoneal, me dializo yo en mi casa y viajo a control, mis controles periódicos por el cáncer de mama, ¿no? Vos citaste en algún momento que ha sido fundamental en este proceso la contención de tu familia. Me parece que ese ha sido el pilar por el que pudiste atravesar en un lugar donde resguardarte frente a tantos desafíos. Sí, la familia fue el pilar fundamental. Sí, estuvimos siempre muy acompañados, si bien en un momento la familia se vio dividida porque bueno, yo me tuve que ir a Buenos Aires a hacer quimioterapia y primeramente mis ciclos de quimio eran una por mes, entonces yo viajaba cada 15 días, cada 20 días más o menos, viajaba a Buenos Aires y me hacía y volvía, pero la segunda etapa de quimioterapia era una quimio todas las semanas. Y no me daban los tiempos para venirme, volver a ir ahí nomás tenía que volver a viajar. Bueno, los costos también cuando uno está fuera de su hogar son otros. Entonces mi papá me acompañó y mi mamá y mi hermano se quedaron
ellos son de Justo Arax, yo soy nacida y criada en Justo Arax, San Luis. Ellos se quedaron de aquel lado y nosotros nos quedamos en Buenos Aires. Todavía era pandemia, si bien no nos encontrábamos con la restricción como el principio, se podía circular, pero muy poco. O sea, en los hospitales pedían que no se ingresara más gente de lo que se debía ingresar. Era todo como complicado y bueno, una etapa que pensé que no iba a poder superar en un principio. Hoy, gracias a Dios, le puedo contar. Sí, Ángeles, Janina te habla. Pensaba en esto, que lo pasaste así como de largo en tantas batallas, en la fecha que también te diagnostican y tenés que empezar a pelear esto, también en pandemia, que no fue menor porque en ese momento no sabíamos de qué se trataba, y todo lo que implica en términos de lo que hay que elegir, con qué familia me acompaña, cuál se queda del otro lado, como decías recién, y todas las resignaciones, ¿no?, que uno hace también en términos económicos, emocionales, familiares, que también destaco esto que significaste de la religión, que te aferraste también a eso y que, bueno, siempre lo espiritual, desde el lugar que sea, no importa cuál, nos ayuda a sostenernos, ¿no? Porque también, más allá de que esté la fe, la familia, todo, después hay un momento en que uno está solo con la enfermedad, ahí, disputándose esos fantasmas de la muerte, porque seguíamos hablando con Pablo esto a partir del programa anterior, de que siempre está asociado el cáncer con la muerte y lo difícil que es todos los días levantarse pensando en eso, ¿no? Sí, yo la verdad que nunca asocié el cáncer con la muerte. Uh-huh. Porque creo, hay una carta escrita en mi perfil de Instagram, en donde yo lo asocié que era un invitado al cual yo no había invitado en mi cuerpo, pero que yo iba a decidir hasta cuándo quería que estuviera en mí. Y me aferré a esa idea que yo me había hecho. Bien, qué buen mensaje. Entonces no me aferré tanto con eso de la muerte, si bien yo sabía que el cáncer que tenía yo era un cáncer invasivo, un HER2 positivo invasivo, pero elegí creer en eso. Y elegí creer que siempre se puede, hasta que la ciencia, la medicina, los médicos o Dios digan lo contrario. Quería consultarte, Ángeles, una experiencia que desde lo periodístico me apareció muchas veces, cada vez que me tocaba entrevistar a alguien que había pasado por una circunstancia similar. Y muchas veces había una pregunta que se hacía esa persona, es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como si fuera necesario echarle la culpa a alguien, o hubiese algún designio que definiera que te toca a vos pasar por esa situación y no a otra persona. Esa fue una pregunta que en algún momento te apareció, decidiste desestimarla para no quedarte en ese lugar y pensar en cómo resolver tantas dificultades que te iba presentando la vida. Sí, montones de veces me pregunté por qué a mí, pero también está esto de decir por qué no a mí. Uh-huh. Quizás yo creo también que Dios no nos manda este tipo de batallas, por eso siempre digo que no me gusta que me digan que soy una luchadora, porque no vine a pelear esta batalla. Creo que ninguno de nosotros venimos a pelear este tipo de batallas. Pero también sé que quizás si me tocó a mí es porque, bueno, también tenía un sostén familiar, vuelvo a lo mismo, porque tenía familia, porque tenía un grupo de amigos, porque tenía dónde aferrarme para poder transitar todo este proceso. Quizás otras personas que no les tocó, por ahí, qué sé yo, por ahí uno siempre piensa, ¿no? Y por ahí vemos chicos comiendo en la calle o que están descalzos, pero que son súper sanos. Y bueno, entonces uno dice, bueno, qué bueno que al menos Dios le mandó eso, de que son sanos. Entonces en mi caso yo digo, ¿por qué no a mí? Bueno, yo tengo una familia, puedo pelearla. No fue fácil, no, para nada, no fue fácil, y montones de veces me pregunté por qué a mí, y me encerré a llorar, pero al otro día sabía que tenía que salir y volver a empezar. Y tenía que levantarme más fuerte que antes. Tuve complicaciones en el medio con la obra social, montones de complicaciones. Uh-huh. De negarme el tratamiento. Yo me atiendo en la Fundación Sovaloro porque mi primer trasplante fue ahí,
Entonces yo decidí que quería hacer todo mi tratamiento ahí, por esto de que no era fácil manejar dos enfermedades complicadas y a distancia. Imagínate que yo tuviera mis médicos por la parte renal y la parte oncológica acá. La parte renal es muy difícil de manejar. Entonces yo decidí hacerlo allá. He tenido peleas con labros sociales, las tengo en la actualidad, vivo peleando por lo que a mí me corresponde, que es mi tratamiento y mi atención en el lugar que yo creo que es el mejor para mí. Pero bueno, en el medio también digo esto, ¿por qué no a mí? Yo puedo, hoy después de todo este tiempo que pasé entre quimio, cirugía y todo eso, volví a trabajar, yo soy docente, profesora en educación inicial, hago la profesión que me gusta, volví a estar en la sala, o sea, la vida me volvió a mostrar otra oportunidad. Bueno, qué bueno que, sí, que se comprenda de esa lógica, ¿no? De ver una nueva oportunidad, de pensarte, sobre todo en esa aula, en el contacto con los niños, que debe ser también una manera de revitalizarte todos los días, y de pensar que bueno, aún en estas situaciones tan complejas, la vida va dando oportunidades. Sí, a veces se hace difícil y pareciera que no ves la salida nunca. Pero después te das cuenta. Yo siempre hablo con los médicos cuando voy a la parte a control y me dicen: Ángeles, ¿te acordás cuando viniste el primer día y pensamos que no lo ibas a terminar nunca? Y hoy mira dónde estás y con tan buenos resultados. Entonces la verdad que sí, a veces la luz al final del camino demora en verse, pero se ve. Sí, por ahí me enojo, mucha sí, capacidad de resiliencia de tu parte también. Y pensaba en esto que decías, ¿por qué no a mí? Porque viste que nos agarra en un momento esa omnipotencia de decir, ¿por qué todo a mí? Y en realidad es una parte de la aceptación de lo que nos está pasando, pero lo pudiste superar con muchas herramientas. Y digo, sí, siempre la enfermedad deja un aprendizaje, porque también nos viene a avisar algo, te aferraste desde ese lugar. Sí, yo el día que fui a la ginecóloga, que en donde tenía ya mis resultados de estudios, y en donde estaba la mamografía y la ecografía mamaria, cuando ella me da la noticia, no me voy a olvidar nunca de ese día, porque atiende en plena avenida Santa Fe, en Buenos Aires, y cuando salgo de ahí, yo en un mar de lágrimas, o sea, no me pregunten cómo crucé esa avenida. Mi papá me esperaba en un bar de la esquina, solamente recuerdo que una señora me agarró del brazo y me ayudó a cruzar. Pero bueno, mi drama y mi mundo en ese momento que se paralizó, no era por el cáncer, porque no le tenía miedo yo al cáncer. Sabía que era... Hoy, gracias a Dios, podemos decir también que si bien hay personas que no tienen la suerte de poder estar contándolo, también hay otras que sí, y sabemos que la medicina ha avanzado mucho también, que hay otras herramientas que hace 20 años atrás, por decirte. Entonces no era mi miedo al cáncer, yo siempre mi drama fue con las diálisis. Yo nunca quise dializar, entonces yo sabía que a raíz de ese diagnóstico se me paraba el mundo. Así es. Pero también sabía que si no hacía todo ese tratamiento, no iba a poder llegar nunca al trasplante. Entonces, bueno, mi meta es esa, yo voy en ese camino. Bueno, que esa meta que te plantea este desafío hoy se resuelva rápidamente y que puedas seguir descubriendo que la vida te va dando nuevas oportunidades, que ese aula donde los chicos te esperan todos los días siga encontrando a esta mujer, no te voy a decir luchadora porque sé que no te gusta, pero que nos ha dejado un mensaje que seguramente para muchas mujeres y personas que están atravesando por situaciones similares las ha fortalecido. Ojalá que esta entrevista haya servido para empoderar a aquellos que transitan por situaciones similares. Ángeles, quiero agradecerte muchísimo y enviarte un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, Pablo, por contactarme. Ángeles. Y bueno, a todas las que están escuchando, que se hagan los controles, que es importantísimo, es una parte fundamental,
de que después podamos estar contando otras mujeres la historia. Eso es fundamental, los controles son fundamentales, no solamente en octubre, sino todos los meses, que paren un ratito, que se hagan el control y que después siguen con su vida normal. Y la que lo está atravesando, que vean que allá al final del camino hay luz, que se puede, que se aferre a lo que crean, a la familia, amigos, que se puede salir. Muchísimas gracias, Ángeles, un fuerte abrazo. Por favor, Pablo, igualmente para ustedes. Gracias. Ángeles Campos, bueno, ella ya ha descrito profundamente esa historia, que es todo el tiempo esperanzadora. Sí. ¿Viste? Vos decís, bueno, tantas situaciones que ha tenido que tuvo que atravesar, y sin embargo todo el tiempo le está dando Muchas. esa idea de la esperanza, sí, ¿no? muchas juntas. Uh-huh. Y todas complejas, ninguna era fácil. No. Pero bueno, hay que aferrarse a todo lo que ella ahí describió y a lo que uno tenga, a lo que cada cual tenga en su historia particular, en su familia, en su subjetividad. Todo es válido cuando tenemos que atravesar un proceso de este tipo. Cualquier soporte emocional es válido. Y sobre todo el afecto de los que uno quiere, ¿no? Sí. Porque pienso, quiero recuperar en el cierre, Yani, esta descripción que ella decía del momento que no se olvida nunca, cuando va a la ginecóloga y la ginecóloga le dice que tiene cáncer de mama y ella estaba atravesando un proceso de diálisis a la espera del trasplante, que mientras cruza la Avenida de Mayo aparece una mujer que la ayuda a cruzar, sí, ¿no? Y ella va llorando. Y que además la espera el papá en el bar. Entonces cuando aparecen todos ese afecto, cuando hay alguien que espera, cuando hay alguien que te va a abrazar en esa circunstancia, sí, es ahí donde el sostén toma sentido, ¿no? Sí, esos continentes que necesitamos, estamos esperando que alguien nos espere. Pero viste que la descripción de las narrativas, ¿no? Es que sentidas en esto del momento que te dan el diagnóstico, es como que te quedas ciego hasta que llegas ahí a ese lugar del afecto, a poder empezar a tramitarlo de alguna forma, pero es como que no ves, no sabes cómo cruzaste esa avenida, no sabes qué pasó, bueno, te desvaneces realmente, porque ahí vienen todas las fantasías, las más feas. Pero también el saber que Ángeles volvió al aula, está con sus alumnos, sigue dando clases y nos ha dejado este mensaje también esperanzador enfrente de tantas y situaciones. Y que todos los relatos nos dejan esto de la importancia del diagnóstico a tiempo. Entonces, sí, claro, prevenir. Cualquier mes, cualquier semana es posible, no solo en octubre. Ahora estamos en octubre, pero hagámoslo en cualquier momento. Encontrarlo a tiempo. A tiempo. Siempre hay más ventajas ahí. Bueno, muchísimas gracias, señora. La verdad que ha sido, como siempre, un placer. Y a ustedes, a las y los oyentes que van haciendo el programa, que a partir de sus aportes, de sus testimonios, de lo que deciden contar, nos ayudan muchísimo a describir mejor la realidad.